Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a este espacio que tenemos entre amigas con Yuriyana Club. Y hoy damos inicio a nuestra exploración de agosto. En realidad, nuestra meta este mes es explorar un tema del que usualmente no hablamos, o en todo caso no hablamos así, entre amigas, en público. No hablamos de manera abierta. A veces hablamos de manera muy íntima y solamente con personas en las que confiamos mucho, pero incluso a veces ni siquiera hablamos de estos temas con nuestros doctores, nuestros médicos. Y estos temas se reúnen, se incluyen bajo el gran tema que hemos escogido para agosto, que es la sexualidad femenina. Y entre los objetivos que tenemos este mes, vamos a tener distintos conversatorios, distintos espacios donde hoy vamos a hablar un poco de sexualidad femenina desde un punto de vista histórico, el impacto que tiene las impresiones que tenemos alrededor de nuestra sexualidad, el impacto que tienen los silencios que mantenemos alrededor de nuestra sexualidad, explicar un poco de dónde vienen estos silencios, de dónde vienen estas ideas, estos tabúes, y bueno, y abrir nuevamente una exploración. Queremos explorar también cómo es que surge esta idea de una buena mujer versus una mala mujer, eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo muchas veces el sexo se convierte en algo incluso transaccional. Y no estoy hablando de la prostitución como muchos entenderíamos esta transacción de sexo por dinero. A veces yo he bromeado con mis amigas y les he dicho que lo que existe es la prostitución por la paz. ¿Qué es la prostitución por la paz? Bueno, eso lo vamos a explorar, no la siguiente, sino la tras siguiente semana. Vamos a hablar también de sexo y placer, los linderos de la sexualidad femenina, cómo a veces no hablamos de que el sexo con nuestra pareja, con las personas que escojamos tener sexo, a veces también puede tener incluso, o sea, ser una experiencia dolorosa y hay que buscar soluciones para eso, no voy a hacer, en fin. Entonces, vamos a hablar de eso y finalmente vamos a cerrar el mes con un panel donde vamos a hablar con distintas personas, con expertas, nos vamos a reunir, obviamente invitándolas a que ustedes también participen con sus preguntas, con sus comentarios, con sus experiencias, para redefinir la sexualidad femenina, dar nuestra perspectiva personal, pero también una perspectiva de empoderamiento alrededor de lo que es la sexualidad femenina. Entonces, hoy quiero comenzar y voy a leerles una cita textual. En este caso, encontré una cita de la cantante estadounidense Demi Lovato que me pareció muy interesante y me pareció a propósito para la exploración de hoy en día. Y ella lo que dijo es, y lo estoy leyendo aquí, vivimos en una sociedad desequilibrada a la hora de fomentar la sexualidad masculina y desalentar la sexualidad femenina. ¿Por qué hacemos esas diferencias entre los géneros? Si ambos, hombres y mujeres, deberíamos disfrutar del sexo, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué la sexualidad del hombre se ve de distinta manera que la sexualidad de la mujer? Bueno, hoy día nuestros objetivos va a ser de alguna manera explorar precisamente esos motivos, esos tabúes y esos malentendidos que rodean a la sexualidad femenina. Abrir un espacio seguro donde podamos hablar del placer que siente la mujer en su sexualidad, cómo los roles de género, culturales, sociales, afectan la sexualidad femenina, la culpa y vergüenza y estigma
que precisamente estas ideas sociales, culturales nos traen, cómo esto incluso impacta nuestros cuerpos, porque precisamente por la sexualidad femenina es que nuestros cuerpos como mujeres son extremadamente legislados. Hay muchas leyes que gobiernan nuestros cuerpos y están directamente relacionadas a nuestra sexualidad. Vamos a hablar también de los desafíos para expresarnos como seres sexuales. Entonces, si vamos a hablar acerca de la dificultad, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no es más común? ¿Por qué es un tema muchas veces socallado, el tema de la sexualidad femenina? Supongo que lo que tenemos que hacer en realidad es entender de dónde nace esta preocupación con la sexualidad femenina. Y hay una teoría que dice que conforme en las sociedades fueron surgiendo estas ideas de propiedad en realidad. Y esto significaba que un ser humano de pronto antes era pues recolector, cazador, no tenía tantas propiedades, andaba por el mundo pues obviamente luchándola, pero en todo caso no había una idea de posesión, de acumulación de riqueza, pero una vez que surge la capacidad, muchas veces colindante con la agricultura, de poseer un terreno, de poseer cosas, poseer bienes, poseer riqueza, y hay esta necesidad de acumulación de riqueza y además pasar riqueza de generación en generación, surge precisamente el control de la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque para el hombre, que en este caso la mayoría de sociedades, precisamente en esa época en la que se hace la transición hacia sociedades de acumulación de riqueza, de propiedad, el hombre quería estar seguro de que los niños que tuviera la mujer que tenía al lado fueran suyos. Y es en esta transición que comienza a surgir mitos en torno o leyendas, leyes, tanto legislativas como religiosas, que comienzan a regular la sexualidad de la mujer. Porque finalmente, especialmente entonces, no habían pruebas de paternidad. El hijo podía parecerse a la mamá, a un tío, a un abuelo, qué sé yo, pero no había manera de definir, ese hijo es mío de parte del hombre y por tanto, mis bienes, mi acumulación de riqueza está pasando de mi generación a la siguiente y así va a continuar. Bueno, y esta es una teoría. Y según esta teoría, es entonces que comienza a controlarse la sexualidad de la mujer. Que la mujer además, cruelmente, termina siendo prácticamente un bien que lo único que era conductor hacia la siguiente generación. No vista a la mujer como un individuo, sino vista como sexo, vista como objeto de reproducción. Y de ahí esos rezagos de estas ideas tan antiguas, de alguna manera son las semillas de la manera en que seguimos objetivizando muchas veces el cuerpo de la mujer desde un punto de vista de función sexual, de función reproductiva. Ahora, dentro de esta teoría, también hay otra de que en algunas sociedades, y lo usan como prueba hasta el día de hoy incluso, donde por distintos motivos la sociedad no ha desarrollado una idea de propiedad privada, sino que tienen propiedad comunal o aún propiedad privada, pero donde la sociedad funciona como una comunidad colaborativa, muchas veces lo que se encuentra es el matriarcado. Y siendo matriarcado en el sentido de que los bienes pasan de madre a hija y así sucesivamente. Y no habiendo una preocupación acerca de la legitimidad de la siguiente generación, hay menos control sobre la sexualidad femenina, a tal punto que, por ejemplo, en el Amazonas, hay comunidades donde precisamente son las mujeres las que son propietarias de las tierras, pasan sus bienes de madre a hija
y tienen diferentes parejas sin que haya un problema, ni un estigma, ni algún tipo de repercusión negativa en torno a su sexualidad. Van escogiendo su pareja por distintos motivos, pero sin que haya una regulación en torno a qué está bien y qué está mal alrededor de su expresión sexual, de su actividad sexual. Y bueno, es una teoría que es interesante, es digna de explorarse y supongo yo que nos presenta varias preguntas, ¿no? Porque nuevamente, si somos adultas, si somos seres que supuestamente somos independientes, en camino a una igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿por qué siguen estas ideas alrededor, por ejemplo, de que tenga más valor una mujer que sea virgen al llegar al matrimonio frente a una mujer que llega al matrimonio y no es virgen? Como si la mujer se gastara, porque tiene más uso, ya no tiene tanto valor, porque tener sexo es que tiene mucho uso, en fin. Todas estas ideas vienen amarradas muchas veces de entendimientos, de necesidades coyunturales que se formaron hace generaciones y que poco tienen que ver con nuestra realidad de hoy y sin embargo tienen un impacto hasta el día de hoy. Entonces, si bien el cuerpo de la mujer, nuestra sexualidad, comenzó a controlarse, comenzó a regularse, primero a través de la religión, después a través de la legislación, pónganse a pensar, ¿qué legislación existe en torno a la sexualidad masculina? De alguna manera, si alguna existió, era en torno a la homosexualidad. Eso no es necesariamente masculino. Una persona puede ser hombre o mujer y ser homosexual. Había legislación en torno a la homosexualidad, en algunos lugares todavía la existe, donde se prohíbe o se prohíbe en ciertos lugares públicos, etcétera. Pero en cuanto al derecho del hombre de expresarse sexualmente, de tener relaciones sexuales dentro de sus condiciones como decide, etcétera, no existe una legislación como sí existe en el caso de la mujer, por ejemplo, a tener acceso a, a distintos métodos anticonceptivos, a tener el derecho a decidir, por ejemplo, si quiere o no tener, si quiere o no llevar a cabo una gestación, un embarazo. Y esa diferenciación eh, es producto, por una parte, de todos estos legados socioculturales que tenemos, pero sobre todo su impacto, de alguna manera, las consecuencias de esto, es que está tan legislada la sexualidad femenina, tan, yo diría, estereotipada, es decir, hay una manera correcta de que la mujer lleve su sexualidad y de paso que no se gaste mucho, o en todo caso que si se gasta, ya la gaste el marido, ¿verdad? O bien hay una manera equivocada, hay una manera mal vista de que la mujer lleve su sexualidad, que deja un vacío en cuanto a una exploración seria en torno a la sexualidad femenina. El otro día estaba haciendo una investigación, tenía curiosidad de saber quién había escrito, por ejemplo, sobre el orgasmo femenino. Y encontré que se ha escrito sobre el orgasmo femenino desde hace 2000 años o más. Pero los que han escrito sobre el orgasmo femenino, creo que aquí van a adivinar lo que voy a decir, son los hombres. Las mujeres recién han comenzado a seriamente describir, analizar, explorar el orgasmo femenino, diría que a partir del siglo XX. Y aunque ha habido excepciones donde las mujeres han expresado su sexualidad a través de la poesía, a través de la literatura, estos casos han sido menores y generalmente se ha expresado de una manera soslayada, de una manera no tan directa, no tan clara. Y bueno, esto lleva, por ejemplo, a
que nosotras muchas veces sintamos, no solamente desconocemos haya un desconocimiento en torno a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, que nos trae placer, que no nos trae placer, por qué algo que supuestamente nos debería gustar de repente no nos gusta, por qué algo que no nos debería gustar de repente sí nos gusta, y un miedo a explorar esas preguntas, sino además de eso, por supuesto, ya acompañado está el estigma, la vergüenza, precisamente asociados tanto al placer como a veces al dolor, porque también a veces sentimos vergüenza de que no solamente no nos guste, sino que nos duela. Hay, como ustedes saben, o muchas de ustedes sabrán, hay cambios en el cuerpo de la mujer. Uno de estos cambios viene con la etapa de la menopausia. Y durante la etapa de la menopausia hay cambios hormonales que llevan, por ejemplo, a una resequedad de la vagina, de la vulva. Y lo que sucede es que el sexo penetrativo puede tornarse doloroso. Por supuesto que hay maneras de combatir eso. Pero ese es un tema que pocas veces lo conversamos. A veces lo conversamos con algunas amigas, a veces buscamos soluciones en la internet de manera privada. Pero creo que tener conversaciones acerca de nuestra sexualidad, cómo la podemos disfrutar, cómo podemos encontrar soluciones cuando no la disfrutamos, entender por qué no la disfrutamos además. Es muy interesante que a veces el dolor durante el acto sexual no solamente se debe a una cuestión física. Haciendo una investigación, encontré también que muchas veces es una cuestión psicológica, que a veces hay un rechazo, por ejemplo, a la pareja, o hay algún problema entre pareja que no se ha solucionado, y los músculos automáticamente se contraen a la hora de tener relaciones con esa persona. En fin, hay un montón de temas que deberían estar sobre el tapete y que no siempre exploramos. Y en este sentido, creo que deberíamos hablar sobre la valorización alrededor de la mujer y su sexualidad. ¿Por qué es que no hablamos de estos temas? Porque no nos parecen suficientemente importantes para hablar. Históricamente, antes de que surgiera nuestro mundo patriarcal, y yo sé que a algunas no les va a gustar la palabra, pero bueno, vamos a llamarle así, déjenme llamarlo así por el momento. En lo que y existió en varias regiones, sobre todo de Europa, era precisamente la diosa de la fecundidad. Hay un libro que se llama Cuando Dios era mujer y que precisamente dice, otra teoría, dice la autora que ella se apellida Stone, que cuando comienzan a surgir estas culturas patriarcales, guerreras, de posesión, donde tenían que expandir territorio, tenían que asegurar que las generaciones a venir fueran legítimas, etcétera, comienza a desaparecer la diosa de la fertilidad y que de alguna manera muchas de las historias que nos contamos, como por ejemplo que Eva sale de Adán, cuando debería ser al revés, ¿no? Eva debería dar a luz, en todo caso, al primer hombre, no salir de la costilla de un hombre, además de la costilla, ¿no? No del corazón, no de un órgano o algo importante, pero una costilla que si le sobra o le falta, en realidad no le va a hacer mayor mal. Pero bueno, que parte de estas historias que tenemos, por ejemplo, de robarle a la mujer su capacidad de dar a luz. ¿Por qué? Porque ella se convierte de alguna manera en producto de Adán, Eva. De esta historia, por ejemplo, que antes de Eva hubo otra mujer, Lilith, que además fue totalmente desaparecida porque se negaba a hacerle caso al esposo. En fin, todas estas historias relacionadas a la relación que tenemos que tener con nuestra sexualidad
y con el hombre vienen a ser precisamente mecanismos para desempoderar a la mujer o en todo caso crear un velo ante nuestros ojos para reconocernos. ¿Por qué? Porque a través de la sexualidad nosotros tenemos una conexión innegable con la naturaleza. No tenemos que intuir como por siglos, milenios, lo ha tenido que hacer el hombre en cuanto a su rol en la procreación. La mujer experimenta, muchas mujeres experimentan lo que es crear vida y lo que es dar vida. Y eso nos da una conexión especial con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. Nuestro cuerpo está, es más, conformado por ciclos naturales. Y esa mística que tiene de alguna manera la mujer, su sexualidad y esa conexión que tiene con la naturaleza, es lo que, por ejemplo, escritoras y filósofas o teoristas como Stone decían que se quería eliminar, que ante no poder entender el hombre esa mística del cuerpo femenino, de la sexualidad femenina, decidió negarla, desaparecerla, como tapar el sol con un dedo, ¿no? O intentar hacerlo, pero finalmente eso está ahí. Y sin embargo, ese silencio que tenemos en torno a nuestra sexualidad, el no querer hablar acerca de nuestras necesidades sexuales, del placer y el gusto que podemos encontrar en nuestra sexualidad, de alguna manera corta ese vínculo que tenemos no solo con los ciclos naturales de la naturaleza, yo diría incluso con nuestra intuición. Y nuestra intuición, y ojo, que yo creo que la intuición la tenemos tanto hombres como mujeres, solamente que las mujeres tenemos la facilidad de que nuestra sexualidad nos conecta de una manera tan directa con la naturaleza y los ciclos de la naturaleza, que en ese caso estamos más conscientes de esa intuición. Y sin embargo, todas estas narrativas en torno a que la sexualidad femenina se tiene que controlar, que la sexualidad femenina mal expresada se tiene que estigmatizar, que la sexualidad femenina mal llevada se tiene que penalizar. Lo único que hace es no solamente separarnos de nuestros cuerpos, nos separa de nuestra intuición. Entonces, yo lo que quisiera es, les voy a compartir una cita de Norma Wolf que me encantó. Y ella dice, el sexo placentero aumenta la dopamina, lo que influye en la autoconfianza, la asertividad, la motivación, la intención y la concentración. Eso me explica, dice ella, por qué durante 5.000 años la sexualidad femenina ha estado bajo ataque. Bueno, es hora de que no esté bajo ataque. Es hora de hablar de nuestra sexualidad. Es hora de ver nuestra sexualidad femenina como un conector a los misterios del mundo natural, a, a reconocer que cortar ese conector natural con nuestra sexualidad es cortar nuestra conexión con la intuición, es cortar precisamente un camino que de repente las mujeres en ese caso podemos liderar hacia un mundo que no sea solamente material, que no sea solamente espiritual, sino que además sea un mundo de, como se diría en inglés, the wonder, un mundo donde veamos la magia, el potencial y lo magnánimo que es lo natural, el universo y nuestro lugar dentro de él. Bueno, yo las dejo aquí con este pensamiento. Encuentren que finalmente nuestra sexualidad es una puerta hacia reconocernos en el mundo natural, hacia reconocer esa intuición maravillosa
que sabemos cultivar. La próxima semana, como les digo, estaremos continuando con esta exploración. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y nos estamos viendo pronto. Tengan un lindo fin de semana.